Poderoso es el Señor en esta preciosa mañana. Damos gracias al Señor una vez más por su amor, por su misericordia, sabiendo que cada mañana, cada día, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros porque estamos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Mi Dios, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te honramos, te damos gloria, honra, alabanza a ti, Padre, porque eres dueño de nuestras vidas, Señor. Nos permite día a día más vivir, día a día más contemplar la hermosura que usted tiene con cada uno de nosotros. Mi Dios de la gloria, santo, poderoso eres, Padre. Santo eres, Señor. Glorificado sea tu nombre, alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por todo. Te damos gracias por la vida, te damos gracias por la salud, te damos gracias por el aire que respiramos. Te damos gracias, Señor, porque a ti te plació, Padre, en esta mañana, dando un día más de vida, un día más que vemos la claridad del día, un día más que estamos con nuestra familia, estamos con nuestros amigos, que estamos con nuestros seres queridos. Padre, en este día, Señor, te glorificamos, te honramos tu santo y poderoso nombre, Señor mío y nuestro. Aleluya, santo, santo es el Señor, poderoso es el Señor. Damos gracias, Padre. En este día, Señor, vamos a leer la palabra en Gálatas 3:19 y dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, la cual fue hecha la promesa y fue ordenado por medio de ángeles en manos de un solo mediador. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en ella aprendemos, en ella meditamos, en ella razonamos, Señor, cuando a veces caímos en pecado, cuando a veces nos debilitamos, cuando a veces flaqueamos. Tú nos levantas, tú nos exaltas, Señor, y nos das entendimiento para avanzar, para crecer en tu palabra. El versículo 19 que dimos lectura en Gálatas 3:19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué es la ley? La ley, mis santos hermanos, está puesta para el hombre, para reconocer, para ver, para verificar en qué está mal, en qué está caído, en qué está haciendo lo malo. Gloria sea el nombre del Señor. En qué está fallando delante de Dios, porque ahí uno conoce, ahí uno sabe qué es lo que está haciendo lo malo, porque si no hubiera ley, no hubiera el conocimiento del pecado. Es como que nosotros como conductores de vehículos conocemos las leyes de tránsito porque muchas veces las estudiamos, nos dan un librito y ahí estudiamos, meditamos, pensamos, analizamos ciertos puntos. Entonces ahí estamos conociendo la ley de tránsito. Pero hay personas que no conocen la ley de tránsito, bueno, porque no son conductores, pero sin embargo hay otros que no son conductores, pero sí la conocen, pero ellos conocen otras actividades, otras cosas. Pero bueno, así está el mundo y así está hecho, y así pues cada quien conoce lo que más practica, lo que más hace. Pero dice la palabra de Dios, ¿para qué sirve la ley? La palabra traducida ley en griego es nomo, en hebreo es Torah. ¿Por qué? Porque significa enseñanza o dirección. La ley puede referirse a los 10 mandamientos o al Pentateuco o a cualquier mandamiento del Antiguo. Aludir a ella. Aquí Pablo estaría incluyendo el sistema de sacrificio del pacto mosaico respecto a la ley. Pablo declara que fue dada por Dios a causa de la transgresión, es decir, con el fin de mostrar que el pecado viola la voluntad de Dios y despertar la conciencia de la humanidad respecto a la necesidad que tiene de la misericordia, la gracia y la salvación de Dios en Cristo Jesús. Así es, mis santos hermanos. ¿Para qué fue dada la ley? La ley fue dada para que el hombre, a través de la ley, era un acercamiento hacia la gracia, hacia nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Romanos 5:20, a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Romanos 5:20 es un texto muy conocido, mis santos hermanos. A ver qué nos dice ahí la poderosa palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Dice Romanos 5:20, la palabra de Dios dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase,
Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Y cuál es la gracia? La gracia es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es la gracia, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque en Él meditamos, en Él pensamos y Él nos absorbió del castigo de la ley, porque ningún ser humano podía aguantar, podía sostener la ley. Ahí mismo leemos en Romanos 8, Romanos 8:2, a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra de Dios. Dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2, ¿qué nos enseña, mis santos hermanos? Ahí, ¿qué nos dice la ley? En la ley nosotros moríamos, pero en el Espíritu de vida, en la gracia de Dios, nos ha librado de la muerte de la ley, nos ha librado de la muerte a la ley. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Esta ley del Espíritu de vida es el poder regulador y activador del Espíritu Santo que opera en el corazón del creyente. Esa es, mis santos hermanos. El Espíritu Santo entra en el pecador para vivir en él y lo libra del poder del pecado. La ley del Espíritu va obrando en el recién convertido a medida que se compromete a obedecer al Espíritu Santo de Dios. Cuando uno está recién caminando bajo los mandamientos, bajo la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios te va hablando, te va redarguyendo y te va limpiando y te va haciendo una nueva persona, mis santos hermanos. Eso es lo que nos dijo el texto sagrado de Romanos 8:2. Dice: aunque la ley del antiguo era santa, buena y justa, mis santos hermanos, era insuficiente en el sentido de que no podía impartir vida espiritual ni fortaleza moral. La ley actúa en la calidad de tutor temporal para el pueblo de Dios, mis santos hermanos. Romanos 7:12, que nos dice la palabra de Dios en Romanos 7:12, mis santos hermanos, dice que la ley era buena, la ley era justa, la ley era santa. Eso es lo que nos dice en Romanos 7:12. Dice así: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Eso es lo que nos dice, mis santos hermanos, Romanos 7:12. Pero ni un hombre pudo sujetarse, ningún hombre pudo agarrarse de la ley. ¿Por qué? Porque solamente Cristo Jesús pudo guardar la ley, pudo soportar la ley. Romanos 8:3 dice la palabra de Dios: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en propiciación en la carne, sujeto a la carne, se condenó al pecado, mis santos hermanos. ¿Qué es lo que nos enseña aquí? Que el hombre no podía sujetarse a la ley. El hombre no podía guardar los mandamientos de la ley, los mandamientos del Pentateuco, de los 5 libros que escribió Moisés, del Torá. El hombre no podía sujetarse. ¿Por qué no podía? Porque era imposible. ¿Por qué? Porque solamente un mandamiento que infringía, ya se vino todo se derrumbaba, todo se vino abajo. ¿Por qué? Porque no podía sujetarse a la ley. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor, mis santos hermanos. Sigamos ahí mismo, estamos ahorita ahí mismo, dice la palabra del Señor, dice: como tal, la ley revelaba la voluntad de Dios en cuanto al conocimiento de su pueblo, mis santos hermanos. La ley, ¿qué hacía la ley? La ley revelaba la voluntad de Dios, el conocimiento de Dios, el conocimiento, los planes de Dios, lo que Dios tenía para su pueblo. La ley lo hacía de verdad. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, no sabía qué era la ley, no tenía los mandamientos de Dios, no conocía nada de Dios. Entonces Dios tuvo que revelarse a través de la ley, a través de los mandamientos, para que lo conozcan a Él, como decir, su carácter, su omnisciencia, su voluntad, su amor, su misericordia. Todo eso tenía que Dios revelársele, su justicia, para que el pueblo lo conociera, para que el pueblo supiera quién era Dios. Por eso que fue escrita
la ley, para conocer los mandamientos de Dios, para conocerlo a Dios. Pero lamentablemente el hombre no pudo sujetarse a la ley, entonces Dios tuvo que enviar a su Hijo en propiación de carne y muerto en la cruz, y por él nosotros tenemos que entrar a la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la ley se hizo espiritual a través del sacrificio de Cristo Jesús, mis santos hermanos. Eso es lo que nos enseña la poderosa palabra del Señor en esta preciosa mañana. Dice así: pero ahora que Cristo ha venido, la función supervisora de la ley ha terminado, mis santos hermanos. Así que ya no se debe buscar la salvación a través de las provisiones del antiguo pacto, incluso a la obediencia a la ley y o al sistema del sacrificio. La salvación ahora viene de acuerdo con las provisiones del nuevo pacto, sobre todo la muerte expiatoria y la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros recordemos que en el antiguo pacto el hombre podía vivir por medio de sacrificio, por medio de expiación de animales, pero ahora acá el hombre tiene que vivir por medio de la sangre de Jesucristo, por medio de la sangre del Cordero. Ese es el nuevo pacto que Dios hizo con su pueblo, mis santos hermanos. Dice así: luego el privilegio de pertenecer a Cristo, mis santos hermanos, sobre la relación del creyente con la ley es importante, porque ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que el creyente viva la palabra de Dios de acuerdo a los mandamientos, de acuerdo a lo que Dios tiene, mis santos hermanos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, mis santos hermanos, es que el hombre viva la palabra de Dios a través de la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El hombre no podía sujetarse a la ley, el hombre no podía guardar la ley, el hombre no podía llevar la ley, pero en su infinita misericordia, mis santos hermanos, Dios enviando a su Hijo en propiación, de muerte en la cruz, Cristo Jesús se llevó toda la ley en él, y en él nosotros vamos a vivir, en él nosotros vamos a gozarnos, porque lo estamos aceptando a él, porque eres la ley espiritual. La ley se cambió, espiritual en él. ¿Por qué? Porque en él podemos entrar nosotros. En él Dios halló gracia en él, y por él nosotros entramos, mis santos hermanos. Es importante recalcar este punto que estamos estudiando, este punto que estamos leyendo, mis santos hermanos. El propósito de la ley es que nosotros conozcamos a Dios. Pero la ley se volvió espiritualmente, y ahora la ley espiritualmente es Cristo Jesús. Y por Cristo Jesús nosotros vamos a entrar hacia el Padre. Que Dios te bendiga en esta preciosa mañana, esperando que esta palabra te sirva de aliento, te sirva de fortaleza, mis santos hermanos, para poder empezar un día más, siempre con la ayuda de Dios. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Padre, sabiendo que tu misericordia cada mañana son nuevas, sabiendo que tú eres el Dios que nos da las oportunidades, tú eres el Dios que nos bendice, el Dios que nos cuida, el Dios que nos protege, el Dios que nos libra, y el Dios que estás con nosotros, mi Dios amado. Así como estuviste con el pueblo de Israel, así tú estás con nosotros en este día, en este precioso día, Padre. Gracias te damos, Señor, por todo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.